Hi, this is Kaushik Ranchod here, and Brian. El abogado Kaushik y Brian les da la bienvenida a nuestro video semanal de inmigración. So what we're going to talk about is my most recent experience at an interview and who can petition for you as a family member. De lo que vamos a hablar hoy va a ser acerca de una de las experiencias que tuvo el abogado recientemente cuando acudió a una de las entrevistas para uno de nuestros clientes y además, como lo dice el título, qué familiares pueden peticionarlo a usted. First, we're going to talk about what happened at a recent interview. We had the fires here in Sacramento, and the wait time was around 45 minutes before we were able to get in. Primero vamos a hablar acerca de lo que sucedió en esa entrevista. Como lo saben, hace poco tuvimos incendios que ocurrieron en ciertas regiones de California y en este caso tomó aproximadamente 40 minutos el ser atendido. One interesting thing that I noticed was that they were asking a lot about which organization that you belong to. The person that I was representing at the interview was a physician, and she belonged to a physician organization, and they really wanted to know about that. And be prepared, they're going to ask about that, and you should also review your 485 form before you go into the interview. Ok, a este cliente específico que el abogado representó era un doctor físico, un doctor general como le dicen, y a la gente le interesó mucho saber a qué organización pertenecían. Entonces casi todas las preguntas que le hicieron a este cliente fue respecto a si era miembro de alguna organización y de qué organización se había relacionado esta persona. En este caso, como era alguien de la profesión médica, médico general, le estaban haciendo preguntas de la organización para la que trabajaba. Entonces el abogado le está diciendo que se preparen para este tipo de preguntas que están haciendo sobre la relación que usted tiene con ciertas organizaciones o grupos para los que trabaja o simplemente se desenvuelve. So you want to make sure you disclose all the organizations you belong to, and these could be something like 10 years ago, so you might forget. So just jog your memory, go back down memory lane and make sure that you provide that information. El mayor consejo que les puede dar es que revelen toda la información y siempre digan la verdad. Pues puede ser una organización que ustedes fueron miembros hace 10 años o más. Simplemente traten de recordar y presenten eso al momento de someter la aplicación o al momento que le estén haciendo las preguntas. Traten de recordar las organizaciones a las cuales ustedes pertenecieron o han formado parte de. And also in this interview was on a unique type of J1 waiver called the Conrad 30 waiver, which and a national interest waiver, which the officer had not been had an interview with this type of case before. So be prepared to, especially if you're an attorney, to educate the officer on that type of process, because they may not be familiar with every single type of process, especially if it's a very unique type of case. En este caso específico es un caso no tan particular, es un perdón J1 llamado Conrad, en el cual el agente que le estaba haciendo la entrevista no estaba tan familiarizado con este caso, para lo cual fue un caso extraño, era la primera vez que lo hacía. Entonces las preguntas que él hizo era respecto a conocimiento general sobre este tipo de proceso inmigratorio. El abogado les da los consejos de que estén preparados, investiguen bien sus casos, sobre todo los abogados cuando vayan a representar a sus clientes, que estén preparados para ese supuesto en que sea un caso extraño y los agentes no lo conozcan al 100%, educarlo de cierta manera y darle la información de este tipo de casos a quien lo esté entrevistando. Alright, now we're going to move on to who can petition for you. So if you have a lawful permanent resident spouse or a U.S. citizen spouse, they can petition an I-130 for you to eventually get your green card. Ahora el siguiente tema del que vamos a hablar es quién puede peticionarlo a usted, es decir, si tiene alguna esposa o esposo, ciudadano o residente. Vamos a desglosar quién puede peticionarlo, qué familiares pueden hacer una petición con inmigración para usted. Now, the difference is with the lawful permanent resident, you have to wait for the priority date to become current. So that could be, for instance, a year, 2 years. You have to check the visa bulletin to see when the priority date is going to become current for your specific country. If you're a U.S. citizen, then you don't have to wait for the priority date to become current to file the 485, but you still have the processing times, which in Sacramento right now are taking like a year or even longer. Una de las diferencias entre las peticiones sometidas por residentes permanentes y los ciudadanos de los Estados Unidos es, por ejemplo, cuando peticionan a sus esposos o esposas, el hecho de que los residentes tienen que esperar a que su fecha de prioridad se vuelva
que estén trabajando en la fecha de prioridad de que se sometieron, cosa que los ciudadanos no tienen que esperar a esa fecha de prioridad. Es decir, una visa está siempre disponible para ellos en cuanto se apruebe el caso. Que estas fechas de prioridad son totalmente diferentes a las fechas de procesos. Al tiempo que se toma inmigración para trabajar en los casos es diferente a la fecha de prioridad. Aquí en California estamos viendo algunos retrasos para algunas aplicaciones. Entonces es muy importante diferenciar que no es lo mismo el tiempo de espera por el proceso que el tiempo de espera por la prioridad. And a U.S. citizen parent can file for a child, and a lawful permanent resident can file for a child if their child is unmarried. Otra diferencia es, por ejemplo, un ciudadano puede peticionar a sus hijos en general y un residente solamente puede peticionar a sus hijos que no estén casados. And a U.S. citizen sibling can also petition for you, but you're going to have a long wait before you can file for the green card. Right now, over 10 years. Alguien más que puede peticionarlo es un hermano ciudadano. Si tiene un hermano o hermana que sea ciudadano, puede peticionarlo a usted, cosa que un residente no puede hacer. Aquí la cuestión es la espera, pues es aproximadamente 10 años o más. Es bastante el tiempo que tiene que esperar por este tipo de opción. A child can also, if they're a U.S. citizen, petition for their parents and file a green card if they're a U.S. citizen. But if they're a permanent resident, they cannot petition for them. Otra diferencia es los hijos pueden peticionar a sus papás, los hijos de ciudadanos pueden peticionar a sus padres, cosa que los residentes no pueden. Es decir, un residente no puede pedir a sus padres, un ciudadano sí lo puede hacer. All right, so let's talk about some questions that we've been getting. I'm going to read one here. Can my employer petition me once I am in the United States? So that depends on a variety of factors, but let's say you've entered in the United States and you did not have the intent to permanently stay in the United States. You have a bachelor's degree and the employer requires a bachelor's degree with specialized knowledge for the position. You may be eligible for a H-1B application. Ok, vamos ahorita a pasar al siguiente tema, que es leer algunas de las preguntas que nos hicieron en el transcurso de la semana. Y esta primera es: ¿me puede peticionar mi empleador una vez que yo estoy en los Estados Unidos? Es decir, ya estando en Estados Unidos, que me pueda peticionar y obtener algún beneficio. La respuesta que le da el abogado no es certera porque depende de su caso específico. Es decir, en un supuesto que usted entró al país sin la intención de permanecer, es decir, sin cometer algún fraude o una razón negativa de permanecer en el país, y usted tiene algún diploma o algún certificado que le da cierta credibilidad y tiene un empleador que necesita a una persona con sus capacidades, es posible arreglar su estatus por medio del tipo de visa H1B, pero como le dijo el abogado, depende de su caso específico. Por eso, contáctese con nosotros y averigüe si ustedes califican. Right now, we're starting to prepare H-1B applications for the April 1st filing of next year. So we file April 1st, and then that means that you can start in October 1st. If you have questions about whether or not your H-1B application could qualify, give us a call at 916-613-3553. Ahora mismo estamos sometiendo aplicaciones de H1B para los que son de abril primero, para que puedan trabajar en octubre. Entonces, si ustedes están en ese caso de la prioridad de abril primero, contáctense con nosotros al 916-613-3553. Another question that we had is there a way to speed up the USCIS process? Otra de las preguntas que nos hicieron esta semana es si hay maneras de agilizar los trámites con inmigración, es decir, forma de hacer más rápido su proceso. So there are specific types of applications where you can file for what's called premium processing, where you can get a decision within 2 weeks unless a request for evidence is issued. ¿Existe algún tipo de aplicaciones o casos en los cuales se puede utilizar el recurso denominado como proceso premium o especial, el cual le permite agilizar hasta tan rápido como 2 semanas para que se tome la decisión en su caso, siempre y cuando no haya alguna petición de evidencia de por medio, es decir, que su paquete no esté incompleto? This applies to employment-based applications. If it's a family-based application, this service is not available. Esto aplica solamente para los tipos de casos que son por medio de un empleador, las visas de empleador. No aplica para las visas familiares, o sea, ellos no pueden pedir este tipo de procesamiento premium. All right, well, I want to thank you for tuning into our weekly immigration show. Tune in
next week. Look forward to seeing you then. Meanwhile, post your questions and we will answer them like we did today, or we can answer them below, or you can give us a call at 916-613-3553. Ok, el abogado les dice que nos vemos la próxima semana. No recuerdo bien qué día mencionó, pero aproximadamente a las 2 de la tarde, como el video de hoy. No va a ser a las 12 como los videos anteriores. Así que sintonícenlos la siguiente semana a las 2 de la tarde. Si tienen preguntas, las podemos responder en los videos en vivo, como lo hicimos con las preguntas que nos hicieron, o las pueden dejar en la sección de comentarios abajo de este video, o simplemente llamar a nuestra línea que es 916-613-3553 y dejarnos todas sus preguntas. If your situation is very specific and has very specific details, then that sometimes would require a consultation. If it's something that could be answered in general about the law, then we can answer that through the chat or by posting your question below. So we look forward to talking to you and see you next week. Thanks and have an awesome day. El abogado les menciona que para los casos simples, las preguntas simples, muy generales, las podemos contestar inmediatamente, ahí mismo en la sección de comentarios, por el teléfono o en el chat. Pero cuando son de casos específicos, es decir, si hay ciertos requisitos o situaciones que complican las cosas, para darle mejor privacidad y poder atender sus necesidades de la mejor manera, nosotros les sugerimos que hagan una cita con nosotros para atender todas sus dudas. Pues es todo y les deseamos que tengan un excelente día. Gracias por vernos.